Hermanos, las meditaciones de hoy y de los próximos domingos hasta llegar a la Semana Santa, las vamos a dedicar a compartir el contenido del mensaje de estas palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan. Usted y yo sabemos que allí en San Juan hay por lo menos 7 diferentes frases en donde Jesús habla de sí mismo usando la expresión yo soy. Y recordamos rápidamente que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Quisiera hacerlos pensar y recordar que todo lo escrito en la Biblia tiene un contexto, es decir, hay un autor, hay un propósito para dicha lectura y que dentro de este contexto, estas palabras que Dios reveló, como en este caso a Juan, tienen un propósito. Permíteme recordar que cuando tú has leído los evangelios, cuando lees a Mateo, Marcos y Lucas, estás pensando en el Jesús humano. Mateo, Marcos y Lucas describen a Jesús como el hijo de José y María. Hablan de su nombre, hablan de que a cierta edad fue al templo, en fin, presentan el aspecto humano de Jesús. ¿Por qué? Porque se trataba de que los que recibían la palabra de Mateo, Marcos y Lucas aprendieran que Jesús había sido un ser humano completo, que había pasado por el proceso natural como de cualquiera de nosotros. Sin embargo, Juan, al escribir su evangelio, presenta una perspectiva diferente. No habla del Jesús humano, sino habla del Jesús divino. Y esto tiene una razón. Y la razón es que en el tiempo en que Juan escribió el Evangelio, hacia fines del siglo I, había ya cristianos que decían: sí, Jesús fue 100% humano, pero no era divino, no era 100% un Dios, era una criatura de Dios. E ideas como estas circulaban ya en la iglesia primitiva hacia finales del siglo I. Entonces Dios se reveló a Juan ya en sus años postreros, y al escribir Juan su evangelio, te habrás dado cuenta de que ahí no se habla de Belén, ni de la estrella, ni de los magos, ni de los pastores. No se habla en términos humanos, sino se habla en términos divinos, es decir, de quién fue ese Jesús, un ser 100% humano, pero también 100% divino. Entonces, al estar escuchando hoy y en los próximos domingos las frases que Jesús compartió con la gente y con nosotros hoy, vamos a hacerlo pensando que Dios está revelando su palabra en Jesucristo como el Hijo de Dios, como parte de la Trinidad. Y en cada una de estas frases vamos a encontrar pues sabiduría, y espero que nos enriquezcan a fin de que cuando lleguemos a la celebración de la resurrección estemos saturados de esa palabra que Dios reveló en Jesucristo, humano, divino. Esta ocasión, y para dar inicio, vamos a platicar sobre 2 de ellas. La primera: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. No sé si te llame a ti la atención que usa la palabra lumbre. Estoy usando una de las versiones de la Biblia. Permíteme recordarte que en la versión 1960 de Reina Valera, que es la que tú y yo hemos leído desde que, pues lo más probable es desde que nacimos, desde temprana edad y hasta hoy, esta versión de 1960 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y yo voy a usar en esta mañana no la 1960, sino la versión de 1865 y 1909. Y en estas dos versiones, al decir versiones, hermanos, estamos diciendo traducciones que se hicieron de la Biblia al español. La Reina Valera es del siglo XVI, pero ya a fines del siglo XIX había habido traducciones a diferentes idiomas. Quiero decirte que mi abuelo, los abuelos de ustedes, como creyentes, cuando ellos leyeron este pasaje, leyeron: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y tú y yo hemos leído la luz de la vida por mucho tiempo. ¿Por qué escoger esta traducción de 1865 y 1909? Para aprender, entre otras cosas, que Dios se ha revelado al hombre en su palabra, es la misma, pero las versiones son diferentes. Es decir, las traducciones a los diferentes idiomas en diferente tiempo cambian el lenguaje. ¿Por qué es que en aquel tiempo decían que Jesús era la lumbre de la vida y no la luz? Bueno, déjame recordarte que la luz eléctrica, mayormente en las áreas donde nosotros vivimos y nuestros familiares, la luz eléctrica entró hasta ya después del siglo XX, es decir, en la primera parte del siglo XX. Pero la gente que le tocó vivir a principios del siglo XX no disfrutaba de la luz eléctrica. Entonces, para ellos era más fácil asociar quién era Jesús con la palabra lumbre. ¿Por qué? Porque si no había luz eléctrica, cada familia en sus casas encendía una fogata, y era de las fogatas que ellos podían recibir la luz que requerían. Entonces era más natural para ellos decir: Jesús es la lumbre de mi vida. Lo mismo pasó en tiempos de Cristo. Obviamente en tiempos de Cristo no existía la luz eléctrica que tú y yo conocemos hoy. Entonces, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, está diciendo: cuando ustedes se reúnan en el anochecer y estén juntos para alabar o para platicar, enciendan una lumbre para que puedan verse unos a otros, y de esta manera lo entendían mejor. He querido hacer esta explicación para recomendar que si tú quieres tener una visión más amplia, sobre todo del contexto en que Cristo habló, ellos dijeron: Jesús es la luz del mundo, y el que sigue a Jesús tendrá la lumbre de la vida, es decir, aquello que le permite poder verse unos y otros. Sí, hubo diversas versiones, y en esta manera es como Jesús originalmente habló a aquella gente. Hoy decimos luz, ayer dijeron lumbre, pero conserva pues
el mismo significado. Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está siendo contextual, es decir, al tomar las circunstancias donde vivía Pedro, donde vivía Juan, y les llamó a que en la lumbre de las fogatas que ellos encendían, ellos vieran quién era Él. Era la luz divina que en forma de lumbre podían ellos disfrutar. Una de las cosas que yo aprendo que Jesús enseñó fue decirles, un discípulo de aquel tiempo, como un discípulo como tú y yo en este tiempo, se beneficia de la lumbre de la vida. Y no solamente se beneficia, sino está llamado a compartir dicha lumbre o dicha luz con los demás. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo? Se repite la frase, yo soy la luz del mundo, pero también Jesús añadió y dijo, vosotros sois la lumbre de la vida. Y dijo, una lámpara no se pone en un lugar oscuro, sino en un lugar donde todo mundo pueda poder disfrutar de dicha bendición. Un discípulo se beneficia, pues, de Jesús porque Jesús es luz, es lumbre para la vida. La palabra luz en el Antiguo Testamento y para un judío era muy importante. ¿Te acuerdas de lo que aconteció cuando ellos fueron liberados de Egipto y entraron al desierto? Dice el libro del Éxodo que durante la noche Dios se manifestaba en una columna de fuego. Y ahí la palabra fuego implica luz, implica guía para el camino. Entonces un judío cuando escuchaba a Jesús diciendo, yo soy la lumbre de la vida, le venían a su mente historias del tiempos antiguos y cómo es que Dios los había alumbrado literalmente para que de noche, durante esos 40 años que anduvieron en el desierto, esa columna de fuego los acompañara y para que en el día pudieran descansar porque los calores eran muy tremendos. Sin embargo, desde un principio, la luz, el fuego, la lumbre ha sido símbolo de la presencia de Dios en la vida de un discípulo. Y es por eso que Jesús quiso presentarse ante sus discípulos diciendo, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la lumbre de la vida. Algo más que aprendemos de esta frase es lo siguiente. ¿Qué significaba la lumbre para la gente de aquel tiempo? Para nosotros hoy, tres cosas, y es importante recordarlas. Con la luz, es decir, con la lumbre, sirve para iluminar, sirve para dar calor y ahuyenta el peligro. Tú y yo sabemos que si estamos de noche, y recuerdo con cariño los campamentos a los que asistimos en pues nuestra juventud, en esos campamentos durante la noche nos reuníamos para cantar, para platicar, para convivir, y en esa fogata que se hacía podíamos vernos unos a otros, pero también servía de calor. Te acercabas a la fogata y podías abatir el frío de la noche y también ahuyentabas el peligro, que una víbora, que una araña, que un animal no se acercan a donde hay lumbre, a donde está la fogata. Todo esto es importante tenerlo presente para valorar las palabras de Jesús.
Jesús es el que debe iluminarnos. Jesús es el que da calor espiritual. Jesús es el que permite o ahuyenta el peligro que esté alrededor nuestro. Y esto es lo que implican las palabras de Jesús al predicar de esta manera. Yo soy luz del mundo, soy lumbre para tu vida, porque ilumino, te doy calor y ahuyento el peligro en que tú puedas estar. El Salmo 119, 105, que todos conocemos bien, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esta frase me hace pues entender que ese Jesús que es lumbre para la vida llega a nosotros en la Biblia. Es la Biblia nuestra lámpara, nuestra lumbrera. Y en ese sentido, pues debemos celebrarlo ahora que estamos acercándonos a la Semana Santa, porque Jesús es luz del mundo y es lumbrera que ilumina, que da calor y que ahuyenta pues el peligro. La segunda frase que vamos a considerar hoy para nuestra meditación es la siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos y te dice a ti hoy: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. No solamente se presenta Jesús como luz, pero también como pan que nutre, y la invitación es que aquellos que nos alimentemos de ese pan nunca vamos a tener hambre, y los que creemos en él nunca nos va a acontecer que tengamos sequedad espiritual. Fíjate cómo los elementos que usó Jesús para predicar su evangelio son los básicos para la vida. Todos necesitamos luz, todos necesitamos comida, todos necesitamos agua. Bástenos recordar lo que pasó hace algunas semanas en todo el estado de Texas. Se fue la luz y tuvimos que experimentar tiempos de tiniebla. Y con la falta de luz tuvimos problemas con el pan, tuvimos problemas con el agua. Y si nosotros lo pudimos experimentar, pues, en unos cuantos días, en aquel tiempo se experimentó por meses, particularmente en los años del desierto. Así es que cuando Jesús dice: yo soy el pan, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, lo que está diciendo es: yo soy lo básico, lo necesario para que tú puedas iluminarte y te puedas nutrir y puedas de esta manera recibir lo que Él puede proveer en nuestra vida espiritual. ¿Qué lección sacamos de esta frase? Yo saco la siguiente: solo Jesús sacia el hambre y la sed espiritual. Que hay otras maneras de pensar. Para nosotros como cristianos es Jesús nuestro pan de cada día, es Jesús lo que vitaliza nuestro ser, porque Él es el agua viva de la cual nosotros nos nutrimos. Pedro, cuando Jesús le enseñó esto, Pedro en alguna ocasión le respondió a Jesús diciendo: Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y estas palabras que hoy compartimos son eso: la luz del mundo, el pan de vida diario para sustentarnos. Pero este pasaje también tiene un contexto. Déjame decirte que cuando Jesús dijo esta frase, dijo esta
parte de su mensaje: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto sucedió en una controversia, es decir, en una conversación crítica que Jesús tuvo con los fariseos y los saduceos. En los versículos 48 al 51 de Juan 6, dice Jesús, en vez de decir yo soy el pan de vida, dice yo soy el pan que descendió del cielo. Y recordarás esa frase que implica lo mismo. Bueno, cuando los fariseos y saduceos y religiosos del tiempo de Jesús lo escucharon decir, yo soy el pan del cielo, le dijeron, ¿cómo que tú eres el pan del cielo? Si yo conocía a tus papás, yo conocía a José, conocía a María, tú creciste en Nazaret y ahora nos dices que tú descendiste del cielo como pan. Y los judíos le decían a Jesús, déjame recordarte algo. Los fariseos le decían, para nosotros el pan que descendió del cielo nos los dio Moisés, no tú. Y Jesús, pues, en esta ocasión quiso corregirlos y por eso es que reaccionaron contra él y le dijeron, no, el verdadero pan del cielo no se los dio Moisés. El verdadero pan del cielo que desciende a nosotros para nutrirlo, ese lo dio Dios a través de mi persona, porque Dios está en mi persona encarnándose para que ustedes puedan recibir los nutrientes que necesitan. Eso es lo que implica este pasaje. Solo Jesús sacia el hambre y la sed espiritual. Mis hermanos, las cosas que nos provean nuestra cultura son satisfactores temporales. Y esto me recuerda el diálogo de Jesús con la samaritana. Cuando Jesús dijo, ¿tienes algo que beber? La samaritana le proveyó del agua de aquel pozo cerca de Samaria. Y Jesús le dijo a aquella mujer, el que beba de esta agua que tú me das, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Y en este nuevo ejemplo de la vida de Jesús, se nos vuelve a recordar que ese Dios que encarnó en Jesucristo vino a nosotros para ser lumbre que ilumina, que da calor, que ahuyenta el peligro. Él era y sigue siendo el pan que nutre y el agua que satisface nuestra sed. Sí, podemos hacernos de estos bienes nosotros hoy en día en forma temporal, pero no son permanentes. La luz se puede ir, el pan puede faltar, el agua puede faltar y repito, lo experimentamos hace apenas unas semanas. Pero Jesús es el pan de vida permanente y la luz permanente para aquellos que queremos creer en él. Una ocasión, usted y yo sabemos quién fue Mahatma Gandhi en la India. Fue el libertador, fue el que, pues su discurso, su mensaje fue el de la no violencia. Pero este personaje hindú, Mahatma Gandhi, él estudió en Inglaterra, estuvo en Londres. Él, antes de volver a la India, ya era un abogado que conocía bien las leyes. Mahatma Gandhi cuenta en sus memorias que él había tenido oportunidad de asistir a templos cristianos, de compartir con gente como tú y como yo. Sin embargo, habiendo tenido esta oportunidad, dice, una ocasión fui a un templo cristiano
y estuve allí escuchando todo el servicio y pude ver cómo la gente vestía con, pues con todo lo que podía proveerse para ello. Pude ver muchas cosas, pero no hubo una persona al terminar el culto que viniera y me saludara. Una porque era hindú y para ellos significaban una persona inferior. Y dos, porque no les interesó mi presencia con ellos. Un día, Mahatma Gandhi fue, pues, tuvo una reunión con un reportero. Le querían a tomar sus opiniones sobre diversas cosas. Y un día, este reportero inglés, ya estando Mahatma Gandhi en la India, le preguntó, bueno, ¿y qué impresión, qué piensas tú de los cristianos? Y se acordó de aquella ocasión y de aquella experiencia que había tenido en Inglaterra y le dijo, ¿quieres que te dé mi opinión sobre los cristianos que yo conozco? Acompáñame al río, un río que estaba cerca donde se hizo esta entrevista. Fue el reportero con Mahatma Gandhi a la orilla del río y le dijo, ¿qué es lo que miras? Y el reportero le dijo, pues obviamente una corriente de agua. Y ahí en la orilla del río, ¿qué más miras? Y dijo, pues veo piedras que están a lo largo del río. Gandhi le contestó, déjame recordarte que este río tiene cientos de años de estar aquí, fluyendo con el agua que pues hace producir a la tierra. Quiero decirte que estas piedras que tú ves aquí tienen cientos de años de que están en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que tú ves en una piedra? Le preguntaba Gandhi al reportero. Tomó la piedra y dijo, bueno, descríbeme qué es lo que miras. Dice, pues yo veo, obvio, una piedra que está húmeda por la parte exterior. ¿Por qué? Porque ha recibido el agua del río por muchos años. ¿Qué miras en esta piedra? Pues miro algo que está húmedo por fuera. Le dijo Gandhi al reportero, agarra la piedra, aviéntala contra este peñasco para que se parta en dos. Lo hizo, dijo, tráeme la piedra. Y la mostró Gandhi al reportero y le dice, ¿y ahora qué ves? Y pues sigo viendo, pero ahora la mitad de una piedra, sí. Por fuera, ¿cómo está? Pues está húmeda, pero por dentro, ¿cómo está? Está seca. No sé si habrás observado tú eso en una piedra. Tiene la propiedad de que pues, en el exterior, si tú la mojas, va a estar húmeda, pero la humedad no penetra, sino que está seca por dentro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Le dijo Gandhi al reportero. ¿Qué opino de algunos de estos cristianos con los que yo he convivido? Están húmedos por fuera, pero secos por dentro. Y esto tiene un valor para ti, para mí, porque Jesús es el pan de vida, porque Jesús es el que puede saciar nuestra sed desde nuestro interior hacia el exterior. Y tú y yo tenemos la obligación, la responsabilidad de permanecer húmedos por fuera, húmedos por dentro, con la luz del Espíritu Santo que ilumina desde adentro hacia afuera, y eso lo debemos de compartir pues con la gente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué sacas de esta meditación primera antes de ir a la Semana Santa? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti y a mí? No solo para tu bien, sino para el bien también de las gentes con las que convives. ¿Qué es lo que alumbra tu camino, lo que sacia
tu sed, hermano? ¿Qué es? Quiero terminar esta meditación recordando las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que Dios te ofrece a ti y a mí hoy. Estás pasando por tinieblas, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de un problema familiar, por cuestiones económicas. Jesús es la luz, es la lumbre que puede iluminarte el camino, que te puede dar el calor que necesitas en tus emociones, que te puede hacer que se ahuyente el peligro que hay a tu derredor. Jesús hoy, para ti, para mí, es el pan de vida espiritual que nutre, es la bebida que puede saciar la sed espiritual que tú y yo tengamos.